Bienvenidos todos a la Conferencia Internacional de Finanzas 2021, organizada por la International Finance Conference y la Universidad del Pacífico de Lima, Perú. En esta oportunidad tenemos el gran gusto de contar con el rector de la Universidad del Pacífico, Felipe Portocarrero, la directora general presidenta de la IFC, de la International Finance Conference, que es la doctora Leticia Tolosa, Diego Winkelried, que es el jefe del Departamento de Finanzas de la Universidad del Pacífico, y el profesor Carlos Parodi, que nos va a acompañar como keynote speaker. Welcome everyone to the International Finance Conference. Bienvenido todos. Okay. Voy a dar la palabra las palabras inaugurales. Voy a ceder la palabra a la doctora Leticia Tolosa, que nos va a dar algunas palabras inaugurales de la conferencia. Adelante, Leticia. Muchas gracias, Samuel. Muy buenas tardes, estimado señor rector, autoridades presentes, estimados colegas. Es muy grato darles la bienvenida a la 21ª edición de la International Finance Conference IFC 2021. Esta conferencia ha tenido lugar en diversos países desde sus inicios en el 2001. Chile, México, Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay, Perú, desarrollando importantes eventos académicos en torno a la temática de las finanzas y su impacto en el desarrollo de nuestros países. En esta oportunidad tiene el privilegio de ser sede virtual la Universidad del Pacífico Lima, Perú, a quien hemos confiado la organización de esta edición bajo el lema Reactivación económica e impacto financiero en la era post-COVID-19. Personalmente agradezco en mi nombre y en nombre de todo el directorio de esta conferencia a Felipe Portocarrero, rector de la universidad, a Diego Winkelried, jefe del Departamento de Finanzas, y en especial a Samuel Mongrut, presidente del comité organizador, por haber permitido realizar esta edición de la conferencia. Sé que el trabajo de organizar y de preparar de manera profesional les llevó mucho tiempo y esfuerzo, pero valoro y resalto el compromiso y la responsabilidad con la cual lo han hecho, y esto, no tengo duda, garantizará el éxito de esta conferencia. La crisis sanitaria, producto de la pandemia del COVID-19, que afectó a nuestra región y al mundo entero, determinó la necesidad de realizar el evento por segundo año consecutivo en modalidad a distancia. La pandemia, como elemento extraordinario y disruptivo, ha sido y sigue siendo el marco funcional, pero no puede ser motivo de la postergación de los desafíos importantes. Por ello, planteamos el lema de la conferencia en estos términos. Y doblegamos el esfuerzo que nos mantiene orgullosos, habiendo logrado algo más de 100 participantes de 15 países diferentes asistiendo a las diversas actividades programadas. El desafío próximo será volver a la presencialidad, pero seguro que esto no será 100% como antes y posiblemente deberemos volver en forma híbrida, tal cual se está volviendo a las aulas. Todo lo que fue tal vez no será, pero trabajaremos para hacerlo de la mejor manera posible, creando círculos virtuosos entre los participantes y autoridades universitarias. Los objetivos de esta conferencia, donde nos reunimos académicos, empresarios, ejecutivos y destacadas personalidades del área financiera, para discutir y conocer las nuevas tendencias mundiales en materia son varios. Entre ellos es el de promover el desarrollo de la teoría y las prácticas de las finanzas y presentar un apoyo sólido para la construcción de la industria financiera en todos los países de la región. También esta conferencia intenta ser una instancia de reflexión, de intercambio de experiencia y de trabajos de investigación teóricos y empíricos, e intenta promover la formación de redes entre investigadores de diferentes regiones geográficas del mundo. Se han recibido 68 trabajos de investigación,
de los cuales se van a presentar 41 de ellos, que fueron aprobados, evaluados y aceptados por un distinguido comité académico evaluador en 4 sesiones paralelas durante los 2 días intensos de actividad que vamos a tener. Estos trabajos abarcan diversos aspectos de las finanzas y se han agrupado en diferentes sesiones paralelas, agrupadas de acuerdo a la similitud de la temática abordada. Durante estas 2 jornadas compartiremos además en paneles planificados de expertos, temas muy actuales y que como investigadores y docentes que somos inquietos y atentos a la actualidad, estamos interesados en conocer. Debo reconocer el trabajo de todos los miembros del BOAR, quienes de manera desinteresada han colaborado para que podamos crecer institucionalmente con la International Finance Conference, aportando la experiencia lograda de organizaciones de años anteriores y además su visión estratégica para continuar creciendo. Al finalizar este trabajo de 2 jornadas, se continuará con una tradición y un distintivo que tiene esta conferencia, que es premiar con una suma de dinero, además de un reconocimiento académico, al mejor trabajo de investigación presentado, como una forma de valorar la calidad académica e invitar a que sigamos por este camino de la excelencia. Agradezco la disposición de quienes participarán exponiendo su experiencia y conocimiento con el fin de analizar los grandes desafíos que enfrentan las empresas y nuestros países. Y finalizaré mis palabras expresando un gran anhelo, y es que estos espacios permitan apropiarnos de información que nos dejen interrogantes para generar investigaciones y trabajar en la comprensión de la realidad, para conversar socialmente y lograr impacto y bienestar mejor en nuestros entornos cada vez que compartimos conocimiento. Desde ya, muchísimas gracias por este espacio, felicitaciones al comité organizador y les cedo la palabra al señor rector para que también les dé la bienvenida a esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Leticia. Mi agradecimiento personal e institucional a tu presidencia, a Samuel Mongrut, profesor nuestro en la Universidad del Pacífico, que es el presidente de esta IFC 2021, a Diego Winkerlit, desde luego, nuestro jefe de departamento en la Facultad de Economía y Finanzas, y a Carlos Parodi, que va a ser el keynote speaker de esta primera sesión. En las conversaciones previas que hemos tenido antes de salir al aire, comentábamos que una conferencia que cumple 20 años, que sobrepasa las 2 décadas, es algo notable, porque cuando las cosas duran es porque se están haciendo bien y porque hay una demanda, hay un deseo, un afán de mayor conocimiento acerca de los resultados de las investigaciones en finanzas, y aunque no solo, ni exclusivamente, de América Latina y del mundo. Yo creo que cada una de estas conferencias hacen una suerte de balance de la investigación recorrida por los expertos, los académicos, los practitioners en el campo de las finanzas. El interés académico sobre esta materia ha crecido de manera explosiva en los últimos 20 años y sobre todo en los últimos 10 años. Yo diría que cuando uno habla de finanzas, algunos fruncen el ceño, porque sienten que, como nos pasó, dicho sea de paso, en la Universidad del Pacífico, los economistas sienten que las finanzas son una subespecialidad de la economía y que en rigor un buen economista es un mejor financiero. Hace 8 o 9 años, Diego me corregirá, la Universidad del Pacífico, de manera pionera,
creó la carrera de finanzas en la Facultad de Economía. Y por esas cosas anecdóticas y curiosas, la decana en ese momento tenía enorme suspicacia de que se abriera la carrera, precisamente por estos argumentos que les vengo dando. Los fundamentos económicos de la teoría económica son suficientes para entender las finanzas. Pero con persuasión paciente logramos que nuestra decana en ese momento admitiera la posibilidad de estudiar esa posibilidad, y en el camino terminó convencida de que era una apuesta importante, interesante y además extremadamente relevante en la vida universitaria de la Universidad del Pacífico. De manera que yo creo que las finanzas han logrado, a punta de tesón y de investigaciones relevantes, posicionarse en el mundo académico, y lo que quizás se necesita cada vez más es que en las estructuras curriculares de las carreras vinculadas a las finanzas, y de hecho en las ciencias empresariales también, existan cursos específicos sobre este campo del conocimiento. Las finanzas públicas, habría que decir también, no deberían de ser dejadas de lado ahora, más que nunca, cuando todos los paradigmas de la teoría económica han saltado por los aires, e incluso todas las reglas fiscales han sido puestas entre paréntesis y suspendidas precisamente para enfrentar los efectos tremendos de la pandemia. Tengo entendido que lo que ustedes van a abordar son 4 grandes campos. El primero es uno complejo y controvertido, relacionado con cómo opera el mercado de las criptomonedas. El otro día, en una reunión del Consejo Universitario, un profesor dijo, a propósito de la adopción de las criptomonedas en El Salvador, si no me equivoco, perdonen si menciono erradamente el país, se le pararon los pelos de punta. Dijo, eso hay que mirarlo con mucho cuidado y con temor. Ese es un gran campo sobre el cual van a versar algunas de las 40 y pico ponencias que ustedes van a presentar ahora, en estas 2 jornadas. El segundo gran campo es el desarrollo del capital de riesgo corporativo a través de la innovación abierta, así se llama. El tercero es el emprendimiento tecnológico en el área financiera con las fintech. Este es otro campo que ha explosionado masivamente. Y, por ejemplo, en el Centro de Emprendimiento e Innovación que tenemos en la Universidad del Pacífico, las fintech, ¿no? Son ahora un campo de atención privilegiada. E incluso desarrollamos anualmente una conferencia que es probablemente la más masiva y el referente más importante en el Perú en este campo que les menciono. Y por último, el gran cuarto campo temático es la analítica de datos y la inteligencia artificial, pensadas como mecanismos para extraer información relevante, importante, pertinente sobre los diversos mercados objetivos que se tienen. En fin, me siento muy complacido de tenerlos a todos ustedes con nosotros, y estoy seguro que estas jornadas de intercambio, como bien decía la doctora Leticia, van a ser profundamente estimulantes para seguir desarrollando investigaciones, construir redes e intercambiar metodologías, hallazgos, etc. En fin, mi más sincero y grato saludo a todos y a cada uno de ustedes. Le dejo la palabra a Diego Winkerlet. Adelante, Diego. Sí. Buenas tardes, Samuel, Leticia, Felipe, Carlos. Un gusto compartir este espacio con ustedes. Estimados colegas de América Latina y del mundo, a nombre del Departamento Académico de Finanzas de la Universidad del Pacífico, reciban un fraterno saludo y una cálida bienvenida. Mencionaba Felipe
que en el año 2014 la Universidad del Pacífico apostó por lanzar una carrera de finanzas autónoma e independiente de sus carreras más tradicionales de ciencias empresariales y economía. El propósito, formar las siguientes generaciones de profesionales que tendrán la responsabilidad de gestionar y desarrollar un sistema financiero local y regional cada vez más inclusivo en beneficio de nuestros ciudadanos y a pesar de enfrentar los retos cada vez más formidables que nos impone la exposición a la cotidiana pero implacable volatilidad de los mercados internacionales. Junto con este esfuerzo se crea el Departamento Académico de Finanzas a mi cargo, que hoy por hoy está conformado por un equipo de entusiastas académicos, como nuestro apreciado Samuel Mongrut, y que ambicionamos convertir a la Universidad del Pacífico en un referente regional de investigación en temas de finanzas, tanto a través de la publicación de nuestros propios artículos en revistas indizadas en Scopus o Web of Science, como por supuesto a través de nuestra participación activa en eventos de primera relevancia como la International Finance Conference. Es por eso que no solo estamos honrados por ser anfitriones de la 21ª conferencia, sino que estamos muy agradecidos con los organizadores por la confianza depositada en nosotros. Lamento que las circunstancias nos impidan un encuentro más cercano, presencial. Sin embargo, es muy importante destacar el enorme mérito del comité organizador por mantener la continuidad de la conferencia, a pesar de las muchas adversidades que la coyuntura nos impone. Somos personas de finanzas y estamos acostumbrados a identificar en el mediano plazo, más allá de las turbulencias del corto plazo, algunas señales de rentabilidad, de progreso. Y desde ya, después de atestiguar el arduo trabajo del comité organizador de esta conferencia, auguro que será muy exitosa y muy provechosa tanto para sus participantes, sus ponentes, como para la audiencia en general. Que así sea. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Cedo la palabra a mi colega Samuel Mongrut. Muchísimas gracias, Diego, por tus palabras. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Leticia. En esta pequeña intervención mía, primero me gustaría hacer una especie de repaso por las diferentes ediciones que nosotros hemos tenido en la Conferencia Internacional de Finanzas. La Conferencia Internacional de Finanzas que inició el 2001 en Santiago de Chile. Así que me gustaría ponerles un pequeño video al respecto. Adelante, por favor.
Muchísimas gracias por ese pequeño recorrido a lo largo de las 21 ediciones, esta es la 21ª, ¿no? La 21ª edición de la Conferencia Internacional de Finanzas. A continuación, vamos a dar paso a nuestro ponente. Tenemos en esta oportunidad un ponente de lujo para abrir la International Finance Conference. Tenemos con nosotros al profesor Carlos Parodi Trece, es profesor principal de la Universidad del Pacífico, del Departamento Académico de Economía. Tiene una maestría por el Georgetown University y es un profesor con vastísima experiencia en el tema económico. Es profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico y enseña en distintos niveles y distintos cursos. Así que quiero darle el paso a Carlos Parodi. Adelante, Carlos. Bienvenido a la Conferencia Internacional de Finanzas. Muchísimas gracias, Samuel. Muchísimas gracias al comité organizador por haber pensado en mí para comenzar esta charla. Y nada, bienvenidos a todos los amigos de América Latina. Espero que la presentación que voy a hacer a continuación les resulte útil, aunque en realidad cuando uno quiere hablar del futuro, la verdad que poco es lo que acertamos, ¿no? Pero vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda, ¿ok? El tema que quiero tratar con ustedes es algo así como las perspectivas económicas y financieras para América Latina en la era post-COVID-19. Hace más o menos un mes, mi querido amigo Samuel me pidió que me encargara y por supuesto que acepté, ¿no? Y entonces me puse a leer una serie de informes, mucho material, qué cosa hay, qué cosa no hay, para intentar presentarles hoy algo coherente, ¿no? Y me encontré en realidad con una verdad, ¿no? Que es la siguiente. Nadie sabe qué cosa va a pasar. Pero claro, yo decía, pues no me puedo quedar en decir simplemente como nadie sabe, entonces yo no sé, muchas gracias, hasta luego. No podía hacer eso, ¿no? Entonces he tratado de armar algunas ideas que van desde cómo estaba América Latina antes de la pandemia, y a partir de ahí plantear qué cosa fue lo que pasó, ¿no? Y por qué quiero hacer esa pregunta, por qué quiero plantear con precisión qué cosa fue exactamente lo que pasó durante la pandemia, porque es una pregunta importante que tiene que ver mucho con la gestión que hacemos aquí en América Latina. Luego vamos a relacionar eso con el mundo de la economía y el mundo de las finanzas, evidentemente, ¿no? Entonces, yo quiero comenzar diciendo que América Latina tenía problemas estructurales antes de la pandemia. Muchas de las cosas que han pasado no se originaron con la pandemia, pero sí fueron magnificadas por la pandemia. Por ejemplo, tenemos un récord realmente largo de una muy baja inversión como proporción del PIB y baja productividad, que está vinculado con el tema de innovación. Este es un problema de larga data en América Latina y está asociado a su vez a los demás problemas que están ahí detallados, porque creo que es la combinación de estos 5 problemas que están ahí, que están limitando no solo el crecimiento, entendido como un aumento de la producción, sino también el desarrollo, entendido como una mejor calidad de vida. Y eso está teniendo impactos políticos, que a su vez generan nuevos impactos en las finanzas y en la economía. Baja inversión y baja productividad. Somos países, unos más, otros menos, con bajos niveles de ahorro. Y esos bajos niveles de ahorro pues impiden que el sistema financiero canalice recursos internos para que sean convertidos en inversión y en oportunidades para inversionistas en general. Entonces el sistema financiero, por decirlo en términos más o menos simples, no tiene cómo trabajar porque tiene poco dinero de dentro de los países y por lo tanto se ve obligado a buscar dinero fuera de los países. Y al verse obligado a buscar dinero fuera de los países, se conecta directamente con el sistema financiero mundial,
que como todos sabemos está sujeto permanentemente a sufrir una serie de crisis, ¿no? La última de las cuales fue en 2008, con el estallido pues, de la famosa burbuja inmobiliaria de los Estados Unidos, y a lo mejor la siguiente estamos comenzando a verla con el problema de Evergrande en China, ¿no? Que no sabemos en qué irá a terminar, ¿no? Una gigante inmobiliaria china que está colapsada con una deuda de 300.000 millones de dólares que no pueden pagar, y se plantea desde el punto de vista financiero la misma pregunta que se hizo en septiembre de 2008 con Lehman Brothers. ¿Salvamos al banco de inversión o no lo salvamos? Se optó por no salvarlo y el mundo se cayó. La misma pregunta corre ahora. ¿El gobierno chino salvará o no salvará a Evergrande? Tampoco lo sabemos en este momento. Así que el mundo está en este momento financieramente hablando en vilo y nuestros países con bajo nivel de ahorro, con excepciones, también lo están, ¿no es cierto? Porque requieren de dinero fresco de fuera. Lo segundo que nos caracteriza es la alta informalidad. Y en esto tengo un cuadro más adelante que he preparado para la presentación, porque se culpa mucho a la alta informalidad de los malos resultados que ha tenido, particularmente el caso de Perú, ¿no? Perú es el país con mayor número de fallecidos por millón de habitantes en América Latina, y en el mundo, perdón, ¿no? En el mundo. Y acá se trabaja mucho con la hipótesis que el problema fue la informalidad, pero quiero mostrarles cuadros que a lo mejor desmienten esa hipótesis que está casi convirtiéndose en una verdad. Esto no significa que la informalidad esté bien. Tenemos que aumentar la inclusión financiera, por ejemplo. Para que se hagan idea de lo que estamos diciendo, en Perú solamente 4 de cada 10 adultos tiene una cuenta en una entidad financiera formal. Para que más o menos dimensionen lo que estoy tratando de decirles. En el Perú y en América Latina la informalidad es la norma. O sea, si hacemos un comparativo como vamos a verlo entre informalidad, nivel de informalidad en América Latina versus nivel de informalidad en el mundo avanzado, las diferencias son monstruosas simplemente. Y esa informalidad tiene un impacto a nivel empresarial porque genera la existencia de muchísimas empresas muy pequeñitas con bajísimos niveles de productividad que interactúan con el punto número 1. Por lo tanto, es algo que tenemos que enfrentar ahora. El tercer punto tiene que ver con una alta desigualdad. Y acá he preferido no ponerle apellido porque es una alta desigualdad casi de todo. No solamente de ingresos, sino de oportunidades, de acceso a la justicia, etc. Entonces, yo entiendo la desigualdad como un problema que limita el crecimiento económico. Hay muchos papers que demuestran que eso es así, pero es una, digamos, desigualdad, por decirlo así, en el punto de partida. En mi caso personal, yo pienso que tenemos que buscar una igualdad de oportunidades en el punto de partida, pero lo que cada uno construya de ahí hacia adelante ya depende de cada uno. Me explico con un ejemplo. Si es que todos los latinoamericanos recibimos el mismo nivel de educación en los colegios y tenemos acceso a un mismo nivel de educación superior, lo que cada uno haga con eso ya representa a cada uno. No podemos pretender igualdad en el punto de llegada. ¿Ok? Tenemos también sistemas de salud muy precarios. El gasto, por mencionar un indicador, ¿no? El gasto público en salud como porcentaje del PIB en América Latina es la tercera parte del gasto público promedio en salud en los países avanzados. ¿Ok? Ese es solamente un indicador, porque también uno puede agarrar camas por cada 1.000 habitantes, camas UCI por cada unidad de cuidados intensivos por cada 1.000 habitantes, médicos por cada 1.000 habitantes, y siempre estamos a la saga, siempre estamos a la saga. Y por último tenemos una tremenda baja calidad institucional, ¿no? Las instituciones, digamos, se entienden de dos formas, ¿no? Primero como las organizaciones, que podría ser, por ejemplo, los parlamentos, los congresos de América Latina, podría ser los equipos de fútbol, por ejemplo, las universidades, por ejemplo, etcétera, organizaciones. Pero la otra acepción, que es una acepción que es bien importante, es entender a la institución como una regla de juego. Todas las sociedades, de alguna manera, tenemos reglas de juego con las cuales funcionamos.
Algunas son escritas, constituciones, leyes, reglamentos, y otras no son escritas, sino que corresponden a tradiciones, a costumbres o al famoso siempre fue así. Cuando las instituciones informales, que este segundo grupo, que vienen a las tradiciones, las costumbres, lo que siempre fue así, digamos, se superponen sobre las formales, entonces estamos en dificultades. Porque de nada sirve que cambies constituciones, que cambies leyes, que cambies reglamentos, si las personas no van a actuar de acuerdo con ese marco. Entonces yo creo que estos 5 temas son problemas estructurales pre-pandemia y se mantienen post-pandemia. Es decir, si algo ha pasado es que están peor, porque la informalidad, como veremos, ha crecido, la desigualdad ha crecido, los sistemas de salud, bueno, se han tratado de parchar, como se puede decir en términos simples, casi como sea, para evitar el problema, para evitar que el problema sea peor de lo que fue. Las instituciones siguen siendo poco creíbles, ¿no? La credibilidad que se tiene, pues, en instituciones públicas, por ejemplo, Poder Judicial, congresos, partidos políticos, es muy baja en toda América Latina. Uruguay puede ser una excepción de repente, pero en el resto es una característica casi latinoamericana. Entonces, la hipótesis es que esto de acá limita el crecimiento, pero la pandemia los ha agravado. Entonces, si esto limita el crecimiento, es difícil pensar que en el corto plazo podamos volver a tener una mayor calidad de vida si es que algún día la tuvimos, porque el crecimiento es una condición necesaria, pero no suficiente para lograr una mayor calidad de vida. Es decir, el crecimiento son como los cimientos de una casa. Necesitamos construir la casa encima para que el bienestar llegue a todos. Y lo que más preocupa es que pareciera que lo hemos probado casi todo o todo. Hemos probado modelos democráticos, menos democráticos, liberales, intervencionistas, y la sensación es que nada funciona. Entonces creo que en general, y este es un llamado personal que hago, tenemos que ser un poco más humildes, porque creo que es mucho más lo que no sabemos que lo que sí sabemos. Es decir, es poquito lo que sabemos, pero ese poquito hay que cuidarlo, porque sobre ese poquito hay que construir. Y esta conferencia contribuye a hacer que ese poquito crezca. Miren algunos datos para la región. Hemos tenido la peor contracción en 2020 desde 1821. América Latina ha experimentado una caída de la producción de 6.8%, el famoso Producto Interno Bruto. Ha caído 6.8%, a pesar que tanto los ministerios de Hacienda y de Economía, o de Economía, según como se llamen en cada país, y los bancos centrales soltaron todo el arsenal que está en todos los libros de texto, más otros inventos para tratar de amortiguar el impacto. Pero aunque la pregunta sea simple, ¿por qué es que se impacta la economía? ¿No es acaso la pandemia un problema de salud? La respuesta es sí, pero las medidas que se tomaron para enfrentar la pandemia, léase confinamientos, en mayor o menor medida focalizados o universales por ratos, dependiendo de los países, pararon en seco a la economía. Póngase a pensar, si a todas las empresas de un país le dicen, ¿sabes qué? Para no contagiarte tienes que irte a tu casa. Entonces la empresa deja de producir. Y eso en economía se llama choque de oferta, ¿ok? Porque la oferta de la economía se cae, el PIB se cae. Y como consecuencia, si es que no van a producir, entonces no requieren a nadie, no requieren personas, no requieren trabajadores, ni mucho menos. Y el choque de oferta original se convierte en un choque de demanda, porque después de eso no hay quien compre, porque no hay dinero para comprar, porque la gente está sin empleo y tiende a irse a la informalidad. El gran reto de América Latina para los siguientes, diría yo, meses, no solamente es levantar la economía, sino levantar el empleo. Porque el principal clamor del latinoamericano en este momento es no tengo trabajo. No quiero que me regales nada, no tengo trabajo. América Latina ha tenido el 33% de los fallecidos a nivel mundial. La tercera parte de los fallecidos en el mundo han estado en América Latina. Es una cifra monstruosa. Además, tenemos 22 millones de pobres más
que en 2019. Son cifras espantosas simplemente. Y una inestabilidad pues absoluta, total. Naturalmente esto de acá ha creado una gran frustración, ¿no es cierto? Y entonces es ahí cuando aparece el impacto político. Porque lo que la población latinoamericana dice es, ¿sabes qué? Hay que cambiarlo todo, porque nada de esto sirve. Nada de esto sirve, ni el intervencionismo que hay en ciertos países, ni el liberalismo que hay en otros. Hay que patear el tablero, pero ¿hacia dónde? No sé, pero hay que cambiar todo porque esto no sirve. A mí se me murió, digamos, una persona latinoamericana puede decir, se me ha muerto un familiar, no había oxígeno para salvarlo, no habían camas UCI. ¿Sabes qué? Todo está mal. Pero siendo cierto todo lo que estoy diciendo, me parece que no hay que confundir las cosas. Es decir, la desesperación por ver qué cosa hacemos no es una buena consejera en este momento. Creo que tenemos que tener cabeza fría para saber cómo enfrentamos este rompecabezas latinoamericano. Acá tienen la evolución del PIB por habitante en América Latina entre 1961 y 2020, perdón, está equivocado arriba el título, y 2020. Y pueden ver claramente que la caída del año 2020 debido a choques de demanda y ofertas simultáneas originados en las medidas para frenar, diría yo, sin mucho éxito, el aumento de los contagios, ha traído esta caída descomunal de América Latina. Es descomunal, es la mayor caída de la historia de América Latina hasta donde he podido encontrar datos. ¿Ok? Digamos, la más cercana, si quieren, de caída dura fue pues en los años 80, ¿no? En el 83 específicamente, cuando explotó la famosa crisis de la deuda que trajo consigo la década perdida para América Latina. Lo que hay que evitar es otra década perdida para América Latina ahora. Es una de las grandes tareas que tenemos que neutralizar y que evitar, ¿no? Lo otro que se ve en este gráfico es que la evolución del PIB por habitante en América Latina es sumamente errática. Es una evolución que se mueve sin tener un destino. Y la pregunta es esto de qué depende, ¿no? Y depende de los ciclos de inversión, ¿no? Hay momentos en que se viene gran inversión, hay momentos que se va la inversión, es decir, es otro reto, es este de acá, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esto tenga una tasa de crecimiento más o menos predecible y estable? Porque al final del día lo que tenemos que buscar es que simplemente la población de América Latina viva mejor, en paz y más tranquila. Sabiendo que ante un problema, por ejemplo, cada país va a tener una red de protección social o se van a activar mecanismos que van a poder protegerlo. Ahora, antes de continuar, ojo que ni los mejores sistemas de salud del mundo pudieron enfrentar con éxito la tremenda demanda por servicios de salud como consecuencia de la COVID-19, ¿no? Estados Unidos, Bélgica, Francia, España, Italia, son casos pues con sistemas de salud mucho mejores que los nuestros, pero que tampoco pudieron tener éxito en esto. Yo lo que creo, ¿saben qué cosa es? Es que tenemos que comenzar a pensar esto de otro modo. Porque si todos ahora dicen hay que mejorar el sistema de salud, sin duda que hay que mejorarlo, pero cuando estuvo presionado el sistema de salud en las economías avanzadas en 2020, tampoco funcionó. Y eso es porque siempre pensamos en términos de cómo enfrentar una crisis, entre comillas, normal. Incluida en esas normales las financieras. Pero esto es una crisis absolutamente, según, bueno, algunos epidemiólogos dicen que no era inesperada, pero bueno, a juzgar por lo que he podido leer, más allá de algunos autores que en 2017, 2018 alertaban de una posibilidad en el futuro, no hay nada más que eso. Es decir, podría ser un cisne negro esto de acá, ¿no? Un evento inesperado para el cual luego de ello todos tenemos una explicación, ¿ok? O encontramos la explicación. Ahora, América Latina venía mal. Y ese es otro punto que no se está viendo mucho, por lo menos en este momento. Miren, el periodo 2014-2019 fue el peor periodo en términos de crecimiento económico desde 1901. Fíjense hasta dónde hay que retroceder. Entonces, esto de acá significa que la pandemia encontró a América Latina por, digamos, usar una expresión simple, mal parada.
porque estaba creciendo muy, muy lento. Y esto a su vez, para que vean cómo todo se conecta, esto a su vez creo, siempre digo creo porque es difícil afirmar las cosas, creo que fue consecuencia de la desaceleración económica mundial que hubo básicamente desde 2013 en adelante, la que a su vez estuvo originada por dos factores. Primer factor, China, con el rebalanceo de su economía, ya sabemos la dependencia que tenemos de China, pero factor número dos, la crisis financiera del año 2008. ¿Y por qué? Porque cuando hay una crisis financiera, hay que tener cuidado en los mecanismos utilizados para salir de la crisis, porque existe la posibilidad que en esos mecanismos estemos sembrando las semillas de la siguiente crisis. Para ponerlo en un lenguaje muy plano y muy simple, ante la crisis, el mundo entero salió del problema endeudándose más. Si uno ve los cocientes de deuda entre PIB en 2014-2015 y los compara con 2008-2007, largamente en 2014, 15, 16 y hasta 2019 y 2020 con mayor razón, son más altos. Quiere decir que quise arreglar un problema de deuda, porque esa fue la crisis financiera del año 2008, con más deuda. Con lo cual, a la larga, uno puede cuestionarse si arregló o no arregló algo, o si simplemente postergó el problema. Y esa desaceleración, originada en el hecho que los países avanzados, los países asiáticos, tenían que pagar sus deudas, las familias tenían que pagar las deudas que tenían, que llevó a las diversas burbujas inmobiliarias. Entonces, para pagar deuda tengo que gastar menos. Entonces, si gasto menos, el mundo se comienza a enfriar. Lo que pasó 2014-2019 es que el mundo se empezó a encoger. Los motores, China rebalancea y empieza a crecer a tasa de 6% en lugar de tasa de 12%. Estados Unidos, centro del problema, comienza a gastar menos para poder pagar, lo mismo que la eurozona. Y entonces los mercados que mueven la economía mundial se paran. Porque miren, China, Estados Unidos y la eurozona son como las locomotoras del tren llamado economía mundial. Los países latinoamericanos, quién sabe, con la excepción de Brasil y de México, somos simplemente vagones. Y esto no es, digamos, no es malo decirlo, es la realidad. Producimos, digamos, por ejemplo, Perú produce el 0.3% de lo que el mundo hace, Chile también el 0.3%. ¿Ok? En cambio, Brasil y México están arriba de 2%. Por lo menos son economías más grandes. Entonces, el tema es que veníamos en una mala situación. Y de hecho, en este cuadro pueden ver ustedes que América Latina fue la región más afectada por la pandemia. Ahí tienen en la parte izquierda del gráfico, tienen la caída del PIB en una serie de zonas del mundo. ¿Okay? Tienen el mundo, tienen economías avanzadas, tienen a los mercados emergentes. Dicho sea de paso, digamos, mientras preparaba la charla, cuando, digamos, estaba este cuadro, dije, ¿y qué cosa es emergente? Disculpen, pero yo soy demasiado cuidadoso con las palabras, cuidadoso con las definiciones. Y mi respuesta más honesta en este momento es, no sé qué cosa es ser emergente. Claro, la respuesta fácil para salir del paso es una economía que está pues entre una economía, digamos, atrasada y una economía avanzada, que está en tránsito. ¿Ok? Pero claro, con eso no he dicho nada. Si la defino a partir de nivel de ingresos, tampoco he dicho nada. Lo que sí sé es que fue una expresión, una palabra inventada por Van Atmael en 1981. ¿Ok? Y ha sido definido la palabra emergente de 1000 formas distintas. Digamos que suena bien, ¿no? Emergente, ¿no? Bueno, eres emergente, pues estás emergiendo, ¿no? Pero creo que es un reemplazo simplemente a la palabra subdesarrollado, en vías de desarrollo, tercer mundo. Creo que todos dicen lo mismo. Pero en fin, a la izquierda, América Latina es la región cuyo PIB cae más. ¿Ok? El mundo cae 3,2%. Y en cuanto a empleo, también América Latina es la región que más cae. ¿Ok? Entonces, cuando uno mira esto, lo primero que se pregunta es, ¿qué pasó? Y la respuesta, que es la que más fluye por todos lados, es razones estructurales que veíamos hace un rato. Informalidad, mal sistema de salud, bajo nivel institucional. Puede ser que sea cierto, pero ¿saben qué? No creo que sea lo único.
me parece que hay más cosas que tienen que ver con la capacidad de gestión de las economías. O sea, cosas mucho más finas. Es decir, yo dividiría este fracaso de América Latina que están viendo en la pizarra, en la presentación, en dos razones: las estructurales y aquellas propias del manejo de la pandemia. La segunda razón, que creo que es la más importante, porque lo otro ya venía de antes, no puede ser, es que no sabíamos qué hacer. Nadie sabía qué cosa hacer, y sin embargo hay regiones que han caído mucho menos. Miren, Asia en desarrollo cayó solamente 0.9%, y nadie me puede decir que Asia en desarrollo es una región más adelantada que América Latina. Me da la impresión que estos problemas de gestión están más asociados no con más Estado, como se está pensando ahora, sino con mejor Estado. La discusión debemos quitarla de más o menos Estado a mejor Estado. Y ese mejor Estado es el gran reto hacia adelante que tiene América Latina. Vamos a ver más adelante más detalles sobre este tema. El empleo cae mucho menos, claro, en otras regiones que no sean América Latina, y por eso América Latina crece tanto la informalidad, porque la gente no se puede quedar sin trabajar. Necesita, y voy a ser dramático, alimentarse. Entonces tiene que refugiarse en cualquier trabajo, lo que encuentre, para poder llevar comida a casa. Esa frustración tiene también un impacto político serio, ¿no? Y acá tienen el tema de la inversión que les decía, ¿no? Como proporción del PIB, ¿no? Desde el año 90 hasta el año 2020, ¿no? Y ustedes ven claramente, pues, que las economías, pues, en desarrollo y mercados emergentes en general sí tienen un alto nivel de inversión, pero América Latina y el Caribe, miren, solamente 17,6% del PBI. Es decir, estamos complicados. Hay que ver maneras de aumentar la inversión. Porque fíjense un detalle. Miren, el asunto es bien simple. El problema ahora es cómo crear empleo. Digamos, el problema de cortísimo plazo, ¿no? Es cómo crear empleo en América Latina. ¿Ok? Y como siempre trato de clarificar este tema del siguiente modo, quisiera comentarles lo siguiente. Y disculpen si soy tan básico, pero prefiero ser básico. Para que alguien tenga un empleo, alguien te tiene que contratar. Esa persona que te contrata se llama emprendedor, emprendedora, empresario, empresaria, inversionista, ponle el nombre que quieras. Pero si no hay esa persona que te contrata, entonces no hay forma de que el empleo aumente. Porque el empleo no se crea por decreto. Y eso creo que lo sabemos todos. Entonces, si el empleo no se crea por decreto, necesitamos crear un ambiente para que esa inversión, esa capacidad emprendedora que tiene el latinoamericano, porque siempre soporta los peores momentos, siendo informal, pero aguanta el momento, esa inversión no va a fluir. Y ojo, no me refiero a la gran inversión, ¿no? Solamente me refiero a la micro y pequeña empresa, ¿no? Que en nuestros países es mayoritaria, sobre todo en Perú. Para que se hagan idea, en Perú, del total de empresas que hay en Perú y del empleo que se genera en Perú, cerca del 99% lo hacen empresas de menos de 10 trabajadores, que son justamente las más dañadas como consecuencia de la pandemia porque tienen menos espalda financiera, naturalmente. Entonces, ahí hay un tema que nos lleva a una baja productividad, que es un problema de siempre. Este no es un problema nuevo, pero sí se ha profundizado con la pandemia. Los gobiernos reaccionaron endeudándose para poder implementar una serie de programas de apoyo y de ayuda. Se entregó dinero, transferencias monetarias directas, canastas alimenticias, es decir, todo el arsenal. Pero como América Latina tiene un bajo nivel de presión tributaria, esto es recaudación, o sea, ¿qué porcentaje del PIB es recaudado por el gobierno? Entonces tuvo que endeudarse. Tuvo que endeudarse y entonces las deudas en América Latina han crecido. ¿Ok? Ahí, miren, tienen el dato 2020 en el gráfico.
Pero además tienen cómo ha evolucionado de 2010 a 2021, y se espera 2021. No miren el crecimiento de la deuda. Este es un tema que uno no puede no ver. Y no puede no ver por la sencilla razón que niveles de deuda como porcentaje del PIB tan altos hacen que año a año tengan que destinarse más recursos de la ya precaria presión tributaria que tenemos para pagar deuda. Y eso significa usar menos recursos, como ustedes entienden, en salud, educación, en protección social, etcétera, ¿no? ¿Por qué pasó esto? Bueno, porque durante la pandemia el PIB cayó y como consecuencia cayó la recaudación tributaria, principal fuente de ingresos de nuestros gobiernos, en un momento en el que había que gastar más. Entonces tenías que gastar más en un momento de menos ingresos. El hueco se cubrió con deuda. Y el déficit fiscal, miren cómo creció. En 2019 era solo 3% del PIB de la región. Cierto, esto varía de país a país, ¿no? Pero acá es el promedio simple en los países de América Latina. Y en 2020 pasó a 8.3% del PIB. Entonces, esto connota un escenario de fragilidad financiera tremenda para la región, muy seria para la región. Esta fragilidad financiera es un tema que puede comprometer el futuro de nuestros países. ¿Y por qué lo digo? Porque durante los últimos 20 años se han hecho muchos esfuerzos para contener el déficit, para evitar el crecimiento de la deuda, pero claro, la pandemia simplemente primero la salud, ¿no? Vamos con todo. Pero ahora la pregunta es, viendo ya los siguientes años, ¿y esto cómo lo hacemos? ¿Cómo lo recuperamos? O sea, ¿tenemos que recuperarlo? Yo pienso que sí. ¿Tenemos que ser responsables en el manejo de las finanzas públicas? Yo pienso que sí, porque eso nos va a ayudar a bajar la fragilidad financiera. ¿Ok? No olvidemos que cuanto más dudoso sea la posibilidad de pago de la deuda de un país, baja la calificación de riesgo del país y por lo tanto, cuando nos queremos endeudar, sea un ente privado o un ente público, va a tener que pagar una tasa de interés más alta y en plazos más cortos, porque él es más riesgoso, pues, ¿no? Entonces, esta combinación de más déficit con más deuda es un tema que hay que mirar porque regresar a los niveles que teníamos en 2019 creo que debe tardar, viendo el futuro, unos 7, 8 años por lo menos, si no son más. Y ese va a ser el costo hacia adelante de la pandemia, porque cuanto más busques consolidarte fiscalmente, ¿qué problema tienes? Que destinas más recursos para deuda, eres mucho más cuidadoso y menos recursos para otras necesidades que tiene cualquier gobierno y tiene la población, ¿no? Entonces, ¿qué cosa ha creado la pandemia? Yo creo que primero la pérdida de capital humano, ¿no? Ojo que estoy hablando de efectos en la economía, ¿no? De hecho, el fallecimiento de personas es lo más grave de todo. Pero se han cerrado casi de manera generalizada las instituciones educativas, las escuelas, las universidades. Todos estamos en una realidad virtual ahora. Hacemos un esfuerzo descomunal porque nuestras clases sean lo más creativas, no sé, lo más divertidas, pero siento que se pierde, ¿saben qué cosa? El trato, la cercanía humana. Es decir, el hecho de tener un estudiante y acercarte y conversar personalmente con él, ahora hay que hacerlo con Zoom, o por Teams, o por cualquier plataforma, pero lo sientes lejano. Entonces, esa relación que eleva la calidad de la educación no ha ocurrido. De más está decir que esto de acá, hasta el momento, no, ni siquiera menciono, lo voy a mencionar inmediatamente, el tema del acceso a Internet, ¿no? Que es súper bajo en países, no en todos los países de América Latina, pero en países como Perú, como Ecuador, como El Salvador, como Guatemala, estamos con niveles de acceso muy bajos, ¿no? Entonces se dice, educación virtual, ok, pero si no tengo acceso a Internet porque no llega la señal de Internet donde vivo, ¿qué hago? Pierdo el año. Entonces acá en Perú se intentaron clases por televisión, pero ¿cómo va a reemplazar eso pues a un salón de clases, ¿no? Entonces, acá hay una primera fuente de una mayor desigualdad hacia adelante en América Latina. Aquellos que tienen acceso a Internet y que tienen posibilidad de seguir clases virtuales
se ven, comillas, perjudicados, pero menos perjudicados que aquellos que no tienen acceso a nada simplemente. Entonces la distancia entre los que tienen acceso y los que no se ensancha. Y esos que no tienen acceso miran al que sí tiene acceso y preguntan por qué esa persona sí tiene y por qué yo no. Aparece entonces una candidata o un candidato que te dice, hay que cambiar todo, ¿ves? Están gobernando los que tienen dinero, solamente ellos pueden, entonces cambiar todo. Y comienza la turbulencia política. ¿Ok? El empleo ha sufrido un tremendo deterioro. ¿Y qué cosas dicen las cifras hoy? Las cifras son muy claras. Los PIBs, los productos de las economías se están recuperando, pero el empleo se está recuperando a un ritmo que es más o menos equivalente a la cuarta parte de la recuperación de la producción. ¿Ok? Es decir, las empresas han quedado tan golpeadas, en general han quedado tan golpeadas, que prefieren todavía no contratar a nadie o a poquitita gente, solamente los más capacitados, y otra vez la brecha se ensancha. ¿Ok? El tercer efecto es un fuerte crecimiento de la deuda de los gobiernos. Y ojo, acá hice una pequeña analogía con cuánto creció la deuda como consecuencia de la crisis financiera el año 2008. Y resulta que en 2020 la deuda ha crecido mucho más rápido que lo que creció en 2009, el año posterior al estallido de la crisis financiera de los Estados Unidos y, por qué no decirlo, mundial, ¿no? Entonces, esto te deja menos espacio fiscal hacia adelante. Menos espacio fiscal me refiero menor posibilidad de gasto, ¿no? Un cuarto efecto de la pandemia es que las tasas de interés ya están comenzando a subir otra vez. Este proceso llamado normalización monetaria, sé que todos lo manejan, pero déjenme a mí explicarlo con mi estilo demasiado básico y simplón de repente. Pero ¿a qué se refiere? Es como si durante la pandemia, para usar una analogía de Milton Friedman, pasaron helicópteros encima de nuestros países soltando billetes. Para que todo el mundo agarre los billetes, sea vía bonos, vía transferencias monetarias, vía regalo de dinero, lo que sea, para que todo el mundo pueda soportar esto como sea. Pero ese exceso de liquidez que se metió acá, y diríamos en todo el planeta, ha creado un problema de inflación, pues. Sí. Y entonces tenemos que están subiendo de precio una serie de cosas, ¿no? De cosas básicas para todos, alimentos básicos para la población. Entonces, ¿qué cosa se va a hacer? Según leía la última minuta de la Reserva Federal, donde sostiene lo siguiente, que pronto, por decirlo de una manera fácil, van a empezar a sacar todo ese billete que habían metido durante la pandemia. ¿Para qué? Para normalizar la situación. Ojo que todo esto está asumiendo que no hay tercera ola. ¿Ok? Que no sabemos si habrá tercera ola, ¿no? Los países más protegidos en tercera ola ahora son Uruguay y Chile, ¿no? Porque tienen vacunado más del 70% de su población. Perú y Bolivia son los que más atrás estamos en vacunación. Y son datos fríos y contra los cuales no hay nada que hacer, ¿no? Creo que la pandemia ha traído, si algo positivo ha traído, que nos hemos vuelto más digitales todos. Han proliferado las plataformas virtuales. Seguramente nunca volveremos a hacer todo como lo hacíamos antes, ¿no? Ahora seguramente muchas reuniones ya serán más virtuales, ¿no? Probablemente, o más híbridas, como decía Leticia. ¿Ok? Probablemente eso vaya a ocurrir, ¿no? Y como consecuencia de ello han comenzado a darse muchas innovaciones financieras, ¿no? Por ejemplo, la verdad es que antes de la pandemia era muy difícil pensar que te pudieran vender un departamento o un inmueble por internet, es decir, enseñándote las fotos o haciéndote una serie de videos, una serie de cosas, ¿no? Entonces yo creo que hay innovaciones financieras y esto es positivo, pero siempre y cuando internet se amplíe para que todos puedan acceder a internet, porque esto incorpora a más personas, desde luego, ¿no? Y esto me lleva al sexto punto como efecto, ¿no? Es imprescindible el acceso universal a internet. Es fundamental, ¿ok? Porque si uno mira las actividades que pudieron sostenerse o aguantar el golpe durante los confinamientos que hemos tenido, fueron aquellas actividades que se podían mantener en términos digitales. Yo entiendo que hay muchas que a pesar que fueran digitales no había forma de mantenerlas, entiendo. Pero dentro de las que podían mantenerse en forma digital, hay muchas que no se mantuvieron porque no había acceso simplemente.
o porque la gente no estaba preparada a usar estos canales digitales. ¿Ok? Pues creo que ahí las finanzas en general y la tecnología en general tienen mucho que decir para los siguientes años. La pobreza en América Latina subió, pues, ¿no es cierto? Subió, como veamos, en 22 millones de personas. Y esto nos pone, si ven esto en porcentaje, si ven esto en el tiempo, en 2008. Es como si en términos de pobreza la pandemia hubiera costado 12 años. Naturalmente la gente está más tensa. Hay un ambiente de frustración, basta ver las redes sociales. Uno pone cualquier comentario en las redes, pone una definición de algo y te caen todos, pero como para fusilarte. Es decir, no, digamos, la tolerancia ha bajado, ¿no? Y a mí me preocupa mucho eso, ¿saben por qué? Porque la tolerancia es un símbolo de lo que más debemos cuidar, que es la democracia. Podemos pensar diferente, está bien, porque si no entendemos que eso es básico para la democracia, entonces puede venirse un periodo dictatorial, pues, gobiernos autoritarios, ¿no es cierto? Y eso hay que evitarlo, porque ya sabemos lo malo que son las dictaduras. Entonces, la pobreza nos volvió en porcentaje al año 2008 y la tensión social ha subido, naturalmente. Entonces, ¿cómo se reaccionó frente a este frenazo? Porque no tengo otra manera de llamarlo. Primero, había políticas monetarias expansivas. Los bancos centrales usaron todo el arsenal. Primero comenzaron con las medidas de política monetaria convencional. Bajaron tasas de interés de política monetaria a cero. Ahora están comenzando a subir otra vez, ¿no? Ya subió Chile, sube Perú, etcétera, ¿no? Tasas de encaje las bajaron, casi a cero también, para que la liquidez fluyera a la economía. Pero eso no fue suficiente, casi, digamos, tuvo cierto efecto, pero no el esperado. Y entonces, muchos bancos centrales, en combinación con los gobiernos centrales, inyectaron liquidez a través de créditos a las empresas garantizados por el gobierno. Es decir, el Banco Central subasta recursos para que las entidades financieras formales presten a empresas con préstamos garantizados por el gobierno. ¿Pero qué significa esto garantizado por el gobierno? Bueno, significa que si la empresa no paga, entonces el gobierno paga. Pero ¿quién es el gobierno? ¿De dónde saca el dinero? Bueno, saca de nuestros impuestos para pagar. Entonces, si el timing no funciona en el sentido que la economía tiene que levantarse para que las empresas produzcan y como consecuencia se puedan pagar esos préstamos, entonces el gobierno va a comenzar a pagar, digamos, la garantía. Y eso sale de nuestros impuestos. Entonces, eso nos pueden subir los impuestos en escenario 1 o se van a distraer más recursos que podrían usarse en cosas más importantes ahora. Pero era parte de lo que había que hacer, ¿no? Ese instrumento es el no convencional, que equivale más o menos, y quiero que lo vean así, más o menos a los programas estos de los QE posteriores a la crisis financiera de 2008, ¿no? Los famosos QE implementados por el Banco Central Europeo y por la Reserva Federal en los Estados Unidos, ¿no? Son políticas no convencionales. Para que se hagan idea de lo que estoy diciendo, estos préstamos inyectados en Estados Unidos para enfrentar la crisis financiera de 2008, recién fueron terminados de pagar en 2016. Entonces, digamos que si hacemos una analogía, más o menos, demoraría bastante tiempo en que se paguen esos créditos acá. Y eso pone en riesgo el sistema financiero si es que el gobierno decide no cumplir con la garantía. Y podría decidirlo en la medida que diga, no tengo dónde sacar el dinero. Porque en simultáneo se implementaron pues una serie de políticas fiscales expansivas en toda la región. Pueden variar los nombres, pero en todas partes. Equivalentes en promedio regional a 8.5% del PIB. ¿Ok? Alivios tributarios, transferencias monetarias, etcétera, ¿no? Y acá hay uno de los grandes temas que a veces se pasa por alto, es el siguiente, fíjense. Necesitamos tener buenas bases de datos en todos los países de América Latina para poder hacer políticas públicas. Las políticas públicas sin bases de datos es simplemente disparar al vacío. Entonces, necesitamos definitivamente mejores bases de datos y necesitamos algo que se está perdiendo en América Latina en los últimos días. Para estar esta tarde con ustedes, he estado leyendo muchos medios de todos los países de América Latina. Y existen algunas ideas que, siendo buenas o malas, tienen un problema.
no se basan en evidencia empírica. Es decir, nosotros que estamos en el mundo académico, y hablo por todos los que estamos reunidos en este espacio virtual esta tarde, tenemos que basarnos en evidencia empírica para hacer las cosas. Esa es nuestra tarea, es nuestra obligación. Recuerden que en economía y en finanzas no todos son buenas intenciones, pues. Si todo fuera buenas intenciones, no estaríamos como estamos. Hay que basarse en evidencia empírica y en datos. Y ese es el aporte que seguramente se van a dar en los siguientes 2 días, ¿no? Desde luego, como todos sabemos en economía, esto tiene 2 caras, ¿no? Cuando tú tomas una medida en economía, tiene el lado A y el lado B. El lado B es el que no quieres ver, ¿no? El lado A es ayuda a todos, perfecto. El lado B son los efectos secundarios. O sea, es lo que Bastiat, un célebre francés del siglo XVIII, decía, hay que ver lo que no se ve. Y lo que no se ve es el ajuste fiscal que vamos a comenzar a vivir seguramente, y la normalización monetaria asumiendo una tercera ola leve. Otro punto importante hacia el futuro es que los países que mejor han resistido son aquellos que tenían mayor estabilidad macroeconómica antes de la pandemia. Entendiendo por esto 2 cosas: disciplina monetaria, Banco Central independiente, despolitizado, etcétera. Y 2, manejo responsable de las finanzas públicas con reglas fiscales. ¿Ok? Las reglas se suspendieron en casi todos nuestros países porque había que gastar más allá de lo que la regla decía, ¿no? Pero ahora estamos volviendo a las reglas y eso está bien. ¿Ok? Eso está bien porque la estabilidad macro son los cimientos de la casa que no podemos perder. La estabilidad financiera es clave. Las entidades financieras han aplazado los pagos de préstamos que existían al inicio de los confinamientos, ¿no? Las autoridades también, como les decía, otorgaron préstamos garantizados a empresas a través de entidades financieras. Claro, esto nos plantea un problema hacia adelante, ¿no? Y el riesgo de no pago existe. Claro, ustedes dirán, tan garantizados. Pero estamos en América Latina, pues en América Latina todo se garantiza, y hay veces pues que las cosas así estén garantizadas no, digamos, responden precisamente como tendrían que haber respondido. O sea, no hace su tarea el gobierno de turno, ¿no? Ese es un tema que hay que ver hacia adelante en el campo financiero. El crédito al sector privado no financiero creció mucho. Miren, acá tienen 3 momentos. Los países que más prestaron, miren las columnas de color celeste, diciembre de 2020, si lo quieren ver así, fueron Perú y Brasil, ¿no? Digamos, Ecuador también prestó bastante, El Salvador también prestó bastante y Uruguay también prestó bastante, ¿no? El crédito ha sido muy importante y siempre es importante. El crédito es el motor de las economías, porque permite que el dinero fluya de unas manos a otras manos, que al final del día es la tarea de cualquier sistema financiero. Sin sistema financiero no hay sistema productivo o sistema real, como le dicen los economistas, ¿no? Entonces, ¿quiénes perdieron más empleos? Los jóvenes, menores de 25 años, las mujeres perdieron más empleo, aquellos con menores niveles de educación y aquellos con menor conectividad a Internet. Esto crea una mayor desigualdad hacia adelante y, por ende, una división de los países entre unos y otros. ¿A qué me refiero con mayor división de los países? Digamos, se percibe a los que no están en estos grupos como los grandes, los menos perdedores de la pandemia a nivel de empleo. Pero el resto, que en muchos países es mayoría, son personas que se han quedado literalmente con N dificultades de educación, sin empleo, etc. Y esto podría crear un giro a la izquierda, ¿no? Políticamente hablando, como ocurrió en la primera parte de este siglo, ¿no? Que ocurrió pues un giro a la izquierda en una serie de países de América Latina, luego se mantuvo más o menos el equilibrio y ahora podría haber un giro a la izquierda, ¿no? O por lo menos, digamos, lo planteo como hipótesis, no lo puedo afirmar, es imposible afirmarlo, pero lo planteo como hipótesis, ¿no? Ahí aparecen posibilidades en Colombia, la tenemos acá en Perú también, en Chile hay una convención constituyente, entonces empiezan a darse ciertas señales de decir, ok, esto no funcionó, entonces vamos a lo otro. Pero ¿no será que eso no funcionó porque estaba incompleto, como vamos a ver en un ratito? Miren, no quiero pasarme la hora, no. De hecho, la recuperación de la economía mundial está ocurriendo por el avance de la vacunación y los programas de estímulo económico, un entorno externo favorable para Perú y para toda América Latina. Sin embargo, si algo tienen claro Estados Unidos y Europa, es justamente la inflación que ha creado
este grupo de programas de estímulo económico que, para ponerlo en fácil, como le decía, helicóptero de Friedman que suelta billetes a las economías. Entonces, todos los indicadores que hay, si uno lee las minutas del Banco Central Europeo, de la Reserva Federal, ¿qué cosas sostienen? Que van a retirar esos estímulos para bajar la inflación. ¿Ok? Los mecanismos más importantes pues son la subida de la tasa de interés, se espera para fines de 2022 en un inicio, pero ahora ya no se sabe. Parece que va a ser antes. Y el famoso tapering, que es el retiro de la liquidez que se había metido, ¿no? Eso va a crear un entorno económico externo ya no tan favorable como el que tenemos en este momento. 2021 está siendo un año de rebote simplemente. De rebote, pero sin reformas. Y un rebote sin reformas no te lleva a nada. Te lleva a eso, a un rebote. Es como un hipo. Es un rebote nada más. ¿Ok? Por eso es que se espera un crecimiento de 5,9 para este año en la región, pero se espera en 2022 solamente un crecimiento de 2,7. Entonces, los impulsos de 2021 son, uno, la recuperación económica por la vacunación y por los estímulos económicos, los precios de las materias primas que están más altos, que habría que comparar, porque, por ejemplo, hay países pues, que, como Chile o Perú, que venden metales, pero importan pues, insumos alimentarios. Entonces, habría que ver cómo se compensa un efecto con otro, ¿no? Los capitales están retornando básicamente en forma de deuda y las remesas están volviendo a aumentar. Pero esto de acá no se sostiene si no hacemos reformas. Es decir, el objetivo de América Latina no puede ser volver a 2019. Tiene que ser una nueva América Latina, donde se hagan las reformas en salud, educación, las reformas institucionales, la reforma del Estado, que son fundamentales para que nuestras economías puedan no solo crecer, sino avanzar más en términos de calidad de vida. Acá tienen la recuperación de los precios de las materias primas, pero ¿va a durar? No lo sabemos. El mundo está muy errático en este momento, muy poco claro. Entonces, acá hay tres aspectos que creo que van a durar post-crisis, ¿no? La deuda pública. De hecho, conversábamos hace un rato que la deuda pública como porcentaje del PIB va a ser algo que se va a quedar durante muchos años. No sé cuántos, pero muchos. Pueden ser 7, 8. Lo segundo es que va a ser muy difícil bajar la pobreza, pero más aún, va a ser difícil bajar la desigualdad. ¿Ok? La pobreza monetaria, como la medimos en América Latina, seguramente podemos volver a los niveles previos en 3, 4, 5 años. Pero la pobreza en términos de inseguridad alimentaria, en términos de acceso a una mejor salud y una mejor educación, si no hacemos reformas, no volvemos, nunca. Y todo esto nos genera pues mayores tensiones sociales debido a la desigualdad, que es el punto del... Y hay los estados son muy disfuncionales y creo que aquí no miento en decir que unos más que otros. Por lo menos hablo por el caso peruano. Nuestro estado es totalmente disfuncional. No solamente es un incendio, un mar de corrupción, sino además es un mar de ineficiencia. Es decir, digamos, yo creo que en ese punto ha estado el problema de la pandemia. La ineficiencia. El Perú no ha tenido un problema de dinero durante la pandemia porque teníamos buenos cimientos y además espalda financiera para endeudarnos. Pero no teníamos capacidad de gestión. No solo no la teníamos, no la tenemos y me temo que ahora está deteriorándose todavía más. Entonces, estos aspectos creo que van a durar. Y eso es lo que quería decirles. En Perú se dice mucho que la caída del PIB en Perú en 2020 se ha debido a la informalidad, pero ahí tienen los valores de informalidad, los porcentajes de la población trabajadora que es informal en nuestros países, y miren que el promedio de América Latina es 53%, Bolivia 84,9%, pues Perú 68,4%, ahí tienen las fuentes abajo, Ecuador 73%, Costa Rica tiene bajo, Chile y Costa Rica tienen bajos niveles de informalidad, ¿no? Relativamente hablando, pero miren la variación del PIB. La peor variación la tuvo Perú. La peor. Tuvimos una cuarentena de 107 días absolutamente encerrados. Estábamos volviéndonos locos ya. Pero lo que trato de decir simplemente es que, miren, por ejemplo, Honduras tiene mucho más informalidad que Perú, por tomar a Perú, o que Paraguay. Bolivia tiene mucho más informalidad, por ejemplo, que Ecuador. Pero
las caídas en la producción no siguen ese patrón, ni tampoco siguen ese patrón el número de muertes por millón de habitantes al 20 de junio de 2020 y al 16 de mayo de 2021. Miren, Perú, miren la situación de Perú. Es decir, el caso del peruano es un caso que hay que estudiar, y creo que en toda América Latina, porque realmente peor no se podía hacer. ¿Ok? Este es el número de muertes por millón de habitantes. Entonces, si el problema es la informalidad, entonces, por ejemplo, Honduras, 82.6% de informales. ¿Ok? Número de muertes por millón, 487 al 16. Claro, uno puede decir, pero están mal contados. Bueno, puede ser. Admito que puede ser que el conteo de fallecidos esté fuera de sitio, ¿no? Pero inclusive países que han caído más o menos cerca de Perú, Argentina, pero miren el número de muertes por millón, largamente por debajo de Perú. O sea, la cantidad de fallecidos en Perú es descomunal, es una tragedia lo que ha pasado acá en Perú. Es realmente dramático, no tengo palabras. Pero ¿por qué quería ponerles este cuadro? Para que vean que uno tiene, que cuando uno ve datos, entonces uno dice, caray, pero todo el mundo me dice que era informalidad, pero entonces, ¿cómo países con más informalidad han logrado hacerlo? Entonces, no es solo eso. Claro, lo que pasa es que dato mata relato. Dato mata relato. Con data te das cuenta que hay que ser más humildes y decir no. De repente tuvo parte de la explicación, pero hay más acá. Seguramente van a pasar años hasta que descubramos cuáles fueron las razones, ¿no? Pero quiero ahora ver algunas lecciones y lo que se necesita. Creo que es fundamental mejorar la calidad del gasto público. No es una discusión si se gasta más o se gasta menos. La discusión es cómo hacemos para gastar mejor. Y esto tiene que estar unido a reformas tributarias, pero que al mismo tiempo se enganchen con reformas para formalizar. Hay mucha literatura sobre por qué hay tanta informalidad. Mucha literatura. Pero en la que existen coincidencias por todo lo que estamos mirando es en decir que los costos de formalizarse son muy altos y eso se combina con el hecho que quien quiere formalizarse no ve los beneficios de la formalización, es decir, piensa, bueno, no solo me cuesta formalizarme un montón, sino que además no va a mejorar la educación, no va a mejorar la salud, y por eso es que esto no se puede desenganchar de mejorar la calidad del gasto público. Tenemos que cultivar líderes que crean en la ciencia y en la buena gestión basada en evidencia empírica. Es decir, tenemos que dejar en América Latina de lado la improvisación. Tenemos que ir a creer más en el mundo académico. Estas conferencias que vienen desde el año 2001 son fundamentales, porque acá aparecen los hallazgos que son imprescindibles para poder soportarnos en ellos para tomar decisiones. Este no es un tema de izquierda ni de derecha, es un tema de calidad de la acción del gobierno. Requerimos de estados competentes, que funcionen bien, que sean creíbles, que sean confiables. La confianza interpersonal o el capital social, como le llaman en términos más genéricos, es muy baja en la región. Y necesitamos reformas, porque sin reformas no vamos a conectar nunca la buena macroeconomía con los ciudadanos de a pie. O si quieren ponerlo, como me decía un profesor antiguo, la bonanza macroeconómica con el bienestar microeconómico. Esa conexión no la hacemos y el conector es el conjunto de reformas que hay que hacer. Y acá me he permitido poner una cita directa de la página 64 de un libro reciente de Farid Zakaria, 10 lecciones para el mundo de la pospandemia, que dice lo siguiente: aumentar la administración pública sin más no contribuye a arreglar los problemas. La esencia del buen gobierno es un poder limitado, pero con líneas de autoridad claras. Es dotar a los decisores públicos de autonomía, discrecionalidad y capacidad para actuar de acuerdo con sus propios criterios. Solo puede haber buen gobierno si el Estado recluta a un personal inteligente y dedicado que se siente inspirado por la oportunidad de servir a su país y que se gane el respeto de todos por ello. Esta expresión me parece genial simplemente. Eso es lo que requerimos. Fácil decirlo, difícil hacerlo. Pero, por ejemplo, acá hay que respetar un poco más la meritocracia, pero es un caso emblemático, ¿no? Gobierno que llega, pone a sus amigos en los distintos cargos. Es decir, todo su grupo de amigos van a ministros, a presidentes de entidades de distinto tipo. Y eso no contribuye a creer. Los países, para volver a crecer, necesitan primero volver a creer. Algunas preguntas para terminar, que no tengo la respuesta, ¿no? Entre 2013 y 2011, la región perdió la oportunidad de hacer reformas que conecten la bonanza macro con el bienestar de todos. ¿Podríamos hacerlas ahora? Lo pregunto porque en 2003-2011
la región creció mucho gracias a un boom de las materias primas. ¿Ok? Era un boom empujado desde fuera. Muy bien, está bien. Entonces, desde ese punto, desde ese boom que viene desde fuera, aprovechando los buenos tiempos, hago las reformas. Póngase a pensar un ejemplo muy simple. Digamos que tú quieres pintar la habitación en la cual estás en este momento. ¿Cuándo lo haces? ¿Cuando estás en malos momentos y tus ingresos están bajos o cuando están altos? Cuando están altos. Entonces, la reforma, pintar la habitación, ver que puedes comprarte más libros, etcétera, y eso lo haces en los buenos tiempos. ¿Se dan cuenta? Pero hay que hacer las reformas, porque si no, la bonanza macro no llega al bienestar de todos. La primera tarea hacia adelante, entonces, es cómo hacemos que la bonanza macro se refleje en el bienestar de todos. La segunda lección, la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, sí, pero no es suficiente para elevar el bienestar. Otra vez hay que hacer reformas, salud, educación, infraestructura, tantas cosas que necesitamos. ¿Lo habremos entendido o seguiremos locos en el PBI o en el PIB nada más y en la inflación? Hay que entender que ese es un medio para lograr el bienestar, ¿ok? ¿Tendremos claro que la informalidad es uno de los grandes problemas a enfrentar? ¿Qué países? He estado buscando en América Latina, les soy muy honesto, estoy leyendo lo que he podido leer de los 20 países de la región, y yo no veo, por lo menos en lo que he podido alcanzar a leer en medios, en lo que he podido acceder, ningún país que en este momento tenga una reforma en marcha pro formalización. No he visto a ninguno, Perú menos, ¿no? Pero no he visto a ningún otro. ¿Ok? ¿Lo habremos entendido? La automatización y la inteligencia artificial van a aumentar la productividad, sin ninguna duda. Pero ¿somos conscientes que esto puede aumentar la desigualdad a menos que ampliemos Internet y tener más alfabetos digitales? ¿Tendremos la capacidad de darnos cuenta que lo que requerimos es una agenda reformista en la que mantengamos lo que funciona y reformemos lo que no funciona? Es como un equipo de fútbol. De un partido a otro no cambias a los 11. Mantienes a los que jugaron más o menos bien, o jugaron bien, y cambias a los que jugaron mal y cambias la forma de jugar. Eso es lo que hace el entrenador, que en este caso serían los presidentes de nuestros países. Entonces, y esto se amarra con otra cosa, ¿no? Si tenemos, pues, a los mejores futbolistas del mundo, no puedo sacarlos de la cancha, pues, a menos que tenga una lesión, ¿no? Pero si no la tienen, tengo que usarlos. Cada país ahora de América Latina tiene la enorme responsabilidad de usar a sus mejores talentos en cada área para poder darle la vuelta a esta situación y que esto se refleje pronto en una elevación del bienestar de la población para que la frustración de muchos latinoamericanos deje y nos permita entrar a una nueva fase en que vivamos con paz y tranquilidad. Les agradezco mucho a todos haberme escuchado. Espero haber cumplido, aunque sea un poquito de lo que el equipo organizador esperaba de mí. Ha sido muy difícil hacerlo porque no se puede leer el futuro, pero espero haberlos motivado a que pasen unos 2 días fantásticos teniendo estas cositas en la cabeza que son preguntas simples, pero que sin duda alguna marquen una agenda. Ustedes tienen que agregar muchas cosas a esto, corregir muchas cosas, pero quería darles solamente un punto de partida. Muchas gracias a todos por haberme escuchado, gracias al comité organizador y gracias a América Latina por darme la oportunidad. Muchísimas gracias, Carlos, por tu brillante presentación, que verdaderamente ha sido tremendamente motivante, ¿no? Y como tú mencionas, un punto detonante para poder hablar de muchos aspectos y muchos problemas que en estos momentos está aquejando a la región latinoamericana, ¿no? Uh-huh. De la gran cantidad de preguntas, hay algunas que he recibido a través del chat de la conferencia, otros los he recibido a través de WhatsApp, porque algunas de las personas que están en la conferencia también me han escrito a través de WhatsApp. Bueno, aquí tengo una primera pregunta de Fernando Zarzosa Valdivia. Él viene de Córdoba, Argentina, y dice que hay que promover el acceso a Internet en los lugares remotos o a personas sin recursos. Sería considerarlo un bien público. Es decir, básicamente lo que trata de decir Fernando es, ¿no debería ser el Internet un bien público? ¿El acceso a Internet? Hola, Fernando. Desde luego que depende cómo definamos bien público, ¿no? Hace un tiempo tuve todo un debate también en Internet por un tema de definiciones, nada más porque como habrás notado, mi estimado Fernando, soy maniático de las definiciones.
En economía un bien, los bienes pueden ser públicos o privados. El bien privado es un bien que cuando tú lo consumes ya no puede consumirlo otro. Digamos, si tú te comes una manzana, esa misma manzana ya no se la puede comer otro, por ende es un bien privado. Entonces, desde ese punto de vista, el acceso a Internet se convertiría en un servicio privado, ¿no es cierto? Porque si una persona tiene acceso a Internet, digamos, al mismo tiempo en ese mismo espacio no puede tener otra persona y en la misma máquina, ¿no? Lo que yo creo que es más que un bien público tendría que ser un derecho. Para mí, el acceso a Internet en los tiempos actuales tendría que ser un derecho, particularmente a lugares rurales, remotos y a personas sin recursos. Nadie, Fernando, se puede quedar sin acceso a Internet porque simplemente se queda en la vida y eso no lo podemos permitir. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Otro punto también de Fernando que mencionaba era, sí, estabas hablando tú justamente de que Sí. había un boom de préstamos, ¿no? Correcto. Y que habían 2 países en América Latina que habían estado prestando una gran cantidad de dinero. Sí. Entonces, bueno, entre ellos Perú. Sí, de hecho. Hace unos años tuve el gusto de poder escribir contigo un paper sobre racionamiento crediticio en el Perú. Exacto. Y que justamente vino a causa de el boom, digamos, crediticio previo que hubo en el Perú. Exactamente. Entonces, la pregunta también aquí es, ¿habrá un razonamiento crediticio posterior? Porque acá menciona Fernando, si es que la garantía, si no exime la responsabilidad del pagador en sí, si es que no hay una garantía en el caso de un préstamo garantizado, y en conexión con ello, si es que eso va a producir posteriormente, diría yo, un razonamiento crediticio. Fernando, yo me temo que sí. Desde luego estamos, Fernando, en el campo de las hipótesis, ¿no es cierto? Pero yo coincido contigo. A la larga se va a convertir en un subsidio, porque la pregunta es, ¿cuál es el incentivo que tiene la empresa en este momento de devolver el préstamo si es que sabe que si no lo devuelve el gobierno? Y podrá decir y maquillar estados financieros y control para decir que estaba pues en una crisis comunal y que no podía pagar porque su empresa no se ha recuperado. Entonces yo sí creo que se viene una época parecida a aquel paper que escribimos hace muchos años, mi querido Samuel. Perfecto, muchísimas gracias. Patricio Rubio es de Chile, menciona la eficiencia del gasto público, ¿cómo se mide? ¿Cómo se descuenta la corrupción en los fondos públicos de esa eficiencia? A ver, buena pregunta, Patricio, muchas gracias por la pregunta. Fíjate, te voy a dar 2 datos primero de Perú solamente para poner el marco. Mira, en 2020, de acuerdo con fuentes de Contraloría General de la República, que es la instancia que controla el desvío de recursos públicos a fines no distintos de los originales, se han ido por corrupción en Perú más o menos 4.000 millones de dólares en 2020 y en 2019 cerca de 4.500 millones de dólares. ¿Ok? Entonces, la forma de medir la corrupción, digamos, como intento verlo yo, es a través de lo que dejó de hacerse por el costo de oportunidad. Es decir, yo he sacado la cuenta que si ese dinero, esos casi 10.000 millones de dólares, se hubieran utilizado, por ejemplo, en construir hospitales, Perú tendría hoy día un hospital de última tecnología con una, digamos, una producción propia de oxígeno, que ha sido uno de los grandes problemas que Perú ha tenido, en cada capital de región, es decir, 25 hospitales más 4 aeropuertos de última generación. La eficiencia del gasto público implica funcionar a los menores costos posibles. Es decir, cada intervención del Estado tiene que evaluarse a través de medidas de costo-efectividad. El tema en Perú es que, y hablo seguramente en toda América Latina, que muchas intervenciones públicas no se hacen a los costos más bajos. ¿Y cómo puedes medirlo? Si acá en el Perú yo hice el siguiente ejercicio, veía los contratos de licitaciones públicas, por ejemplo, y veía las adendas, estos agregados que se hacen a los contratos, que al final lo único que hacían era inflar el costo original previsto a niveles realmente estratosféricos. ¿Y por qué comencé con la corrupción? Porque luego se sabría que en los últimos 22 años, por lo menos hasta allá hay pruebas, la empresa brasileña Odebrecht estaba conectada en este tipo de situaciones de corrupción que limitaron tremendamente el costo de efectividad. Por ejemplo,
se hizo en el Perú una carretera llamada Interoceánica Sur, que unía la región sur, Moquegua, Tacna, por ahí, hasta Brasil. Y si tú ves el tránsito de camiones que hay ahora, hoy, por esa ruta, realmente en absoluto justificaba que se hiciera eso. Por ahí iría para la medición de la ineficiencia del Estado, ¿no? Ok. Gracias, Patricio. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Siguiente pregunta. Aquí tenemos otra pregunta. Aldo Quintana, de Perú, pregunta, ¿qué acciones deben tomar los gobiernos ante el incremento sostenido de los niveles de inflación en América Latina y otras partes del mundo? Y yo agregaría la volatilidad en el tipo de cambio. Sí. A ver, los bancos centrales del mundo, de América Latina, están todos reaccionando subiendo tasas de interés de política monetaria. Algunos están reaccionando de manera muy leve, subiéndola muy poquito. En Perú, por ejemplo, se subió desde casi 0, que estaba 0,25, que estaba durante la pandemia, a 1, pero en términos reales sigue siendo negativa todavía. Una primera línea de respuesta es subir tasa de interés de política monetaria. Pero ¿por qué no se sube más rápido? Uno podría decir. Y la razón es la siguiente. Porque si las economías están recuperándose y subes tasa de política monetaria en ese momento, lo que vas a hacer es, puede pasar que aplastes la recuperación. Entonces, se está subiendo lentamente tratando de guardar el equilibrio para no afectar tanto a la recuperación tan necesaria de las economías de América Latina. La inflación, creo yo, que está originada en última instancia por estos programas de estímulo económico, este dinero que se metió durante 2020 para salvar, digamos, los impactos negativos de la pandemia sobre las economías, ¿no? Yo pienso que siempre en la economía todo tiene un lado B, como les decía hace un rato. Hay que ver lo que se ve, ayudo, meto dinero, lo que no se ve, inflación posterior. Ahora este problema es mundial. Pero además, como dijo Samuel, en el caso particular de Perú, Aldo, hay una tremenda volatilidad en el precio del dólar, ¿no es cierto? Y el rol del Banco Central es reducir la volatilidad. Y lo viene haciendo dentro de lo que puede, pero en un clima de incertidumbre política como el que tiene Perú ahora, es un tema difícil, ¿no? Es un tema difícil y para nuestros amigos de América Latina les comento que lo que pasa en Perú es que, más allá de la postura política de cada uno, es que el ministro de Economía dice A, el dueño del partido dice B y el presidente dice C. Y el primer ministro dice no, es F. Entonces, simplemente ante eso, la gente encuentra en el dólar un refugio, no es un activo refugio, como ustedes saben. Entonces, la gente corre al dólar en Perú y eso hace subir tremendamente el precio del dólar, lo que afecta mucho a los insumos alimentarios, ¿no? Porque, por ejemplo, en Perú, para hacer pan, harina de trigo, el trigo se importa. Entonces, cuesta más el precio del dólar, con lo cual, cuesta más el dólar, con lo cual te cuesta más el pan, ¿no? Los pollos comen maíz amarillo duro, que Perú importa. Sube el precio del dólar y sube el precio del maíz amarillo duro, entonces sube el precio del pollo. Entonces, ahora se está generando una suerte de... Se está incubando una tremenda frustración acá en Perú, de consecuencias, diría yo, imprevisibles. Gracias, Aldo, por tu pregunta. Muy bien. La siguiente pregunta dice, bueno, ahí esos son un comentario que mencionó Freddy. Gracias, Freddy. Otra pregunta también interesante es la pregunta que nos hace Roberto Horta de Uruguay. Nos dice, más déficit, más deuda, ¿cómo resolver ese círculo vicioso? Gracias, Roberto. He estado leyendo bastante de Uruguay. Yo admiro mucho a Uruguay porque han superado la dicotomía de derecha e izquierda y han entendido que hay cosas que no se pueden cambiar y siempre están a la vanguardia, ¿no? Siempre, cuando uno ve el número de camas por cada 1000 personas, Uruguay primero. Cuando ve el mayor gasto público como proporción del PIB, Uruguay primero. Siempre es Uruguay, porque tiene un excelente manejo. Pero sí, estamos en un círculo vicioso y la verdad es que lo que nos demuestra la historia, porque acuérdate que en economía y en finanzas no tenemos un laboratorio, ¿no? Como sí tienen pues los zoólogos, ¿no? Los químicos. Nosotros no lo tenemos. Nuestro laboratorio es la historia. Entonces, cada vez que hay un problema de déficit fiscal, cada vez que hay un problema de deuda, hemos intentado todos los caminos, pero al final solo nos ha quedado ajustarnos. Es decir, es como si una persona pues sobregastara, es el momento de la fiesta, ¿no? Pero la fiesta pasa factura
cuando luego tienes que pagar los costos de la fiesta. Es decir, lo único que nos queda es, mira, una extraordinaria calidad de gasto público junto con, digamos, una priorización de lo que tienen que hacer los gobiernos de nuestros países para evitar que por lo menos esto crezca. En paralelo, formalizar para que la presión tributaria comience a aumentar y tengas más fondos para poder pagar esa deuda y ir bajando el déficit fiscal de manera gradual. En Perú se está planteando una reducción del déficit fiscal. A mí me parece demasiado optimista, pero en fin, hay el intento de hacerlo, veremos qué es lo que pasa, pero sí son momentos complicados para América Latina. Mi estimado Roberto, y te mando un abrazo. Gracias. Carlos, aquí una última pregunta y estamos sobre el tiempo. Es de Mauricio Nash, de Chile, y dice, ¿no es la ineficiencia estatal y la cultura denominada chicha las que explican el impacto devastador en el Perú de la pandemia? ¿El aspecto cultural no es la verdadera razón? Tú sabes, te cuento, Mauricio, hay un libro escrito a fines de la década de los 90 de un historiador económico ya desaparecido llamado David Landes. Se llama La riqueza y la pobreza de las naciones, que es el mejor libro que he encontrado que sostiene que el problema de algunos países es el tema cultural, pero no entendido como lo académico, ¿no? Como si sabemos A, B o C, sino como un sistema de creencias y valores. Perú es un país donde lamentablemente la población no sabe seguir reglas de juego. Nuestra población acá en Perú no solo es desordenada, sino que acá en Perú, desgraciadamente, y te lo digo con total sinceridad, se aplaude a aquellas personas que violan las reglas, se meten en las filas, es decir, hacen cualquier pillería, son bribones, acá se aplaude. Y te cuento una cosa más personal, Mauricio. Yo viví en Chile unos años y me quedé admirado por la cultura que sí hay en Chile. O sea, que sí puede ser un factor importante. Comprenderás que cuando regresé a Perú me quería regresar a Chile, ¿no? Porque la verdad es que venía todo tan caótico acá que decía, pero acá todo está de cabeza. En Chile aprendí, por ejemplo, a cruzar por las esquinas, de hecho, sea de paso. Bueno, sería muy largo de explicar. Un abrazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por tu brillante exposición. Muy amable, de verdad, por compartirnos tu visión, tu análisis y bueno, verdaderamente tus insights sobre la situación de América Latina, ¿no? Realmente es un camino muy largo el que nos queda. Verdaderamente, los efectos de mediano y largo plazo no los conocemos, no los sabemos con certeza. No. Tenemos ideas, algunas ideas generales, como por ejemplo que el nivel de endeudamiento va a aumentar, sí, ¿no? Que el nivel de desempleo se va a mantener por un determinado tiempo. Sabemos todo ello, pero en este momento América Latina está pasando, como tú bien dijiste, por una fase también de un giro a la izquierda, sí, y ello también complica más el panorama, ¿no? O sea, no es solamente el tema cultural, no es solamente el tema macroeconómico, sino también es un tema político. El tema político también está complicando, digamos, el panorama en América Latina y es como una neblina de incertidumbre que es difícil visualizar a futuro, ¿no? Lo que sí queda absolutamente claro, creo, de tu ponencia y rescato personalmente como análisis o conclusión importante, es que debemos mantener los principales pilares que nos han llevado a donde nosotros estamos ahora. Lo cual significa esencialmente una disciplina macroeconómica, significa apostar, por lo menos la pandemia nos ha ayudado a darnos cuenta de que hay que apostar por la educación y por la salud, ¿no? Y creo que esos son dos aspectos importantísimos en América Latina que muchas veces los gobiernos, y hay que reconocer, han estado postergando y no le han estado poniendo pues el dedo sobre el renglón, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad, Carlos, por tu presentación, estupenda. Y bueno, esperemos poder contar contigo nuevamente en una próxima edición. Le doy a tus órdenes, Samuel. Un abrazo. Un abrazo, Carlos. Muchísimas gracias. Le doy el paso en este momento a la doctora Leticia Tolosa. Adelante, Leticia. Bueno, Carlos, creo que nos has ilustrado y cada vez que nombrabas tu país, Perú,
yo decía, y si le cambiamos Perú y le ponemos Argentina, creo que tenemos exactamente el mismo problema, ¿no? Y por ahí miramos Uruguay y envidiamos muchas cosas de Uruguay, o miramos Chile y envidiamos Chile. La verdad que es lamentable lo que nos está pasando como sociedad o lo que estamos viendo alrededor socialmente. Por eso creo que después de tu brillante exposición, y no solo lo dicho, sino lo demostrado con números, pero a su vez explicado con una claridad impresionante y con una sencillez que cualquiera lo puede entender desde la lógica. Creo que has hecho un excelente resumen de una realidad que duele y de una realidad en la cual no podemos, como docentes o académicos, ¿no?, mirar al costado y decir que no tenemos nada que ver. Por eso creo que al final de mis palabras de apertura dije que tenía un gran anhelo, y era que estos espacios de estos 2 días de la conferencia nos permita apropiarnos un poco de información y que nos deje interrogantes para seguir investigando y trabajando, pero solamente para interpretar la realidad y tratar de generar algún impacto de bienestar en el pedacito que nos toca a cada uno en cada una de las regiones. Así que los invito a todos a que mañana tempranito empecemos desde las 8 de la mañana, iniciando un primer panel de expertos, que así como dijo también el señor rector, vamos a hablar de temas importantes y que parecen deslumbrantes y a veces poco entendibles, como es el tema de las criptomonedas, donde va a ser el primer panel que vamos a trabajar mañana. Y luego, en las sesiones paralelas, mañana también vamos a empezar a hablar de finanzas sostenibles, de inclusión financiera. Carlos también dio algunos datos que también duelen y también nos debería involucrar porque somos educadores, entonces no podemos no educar para la inclusión, pero si no hay formación tampoco vamos a tener. Tenemos mucha tecnología, pero que le llega a pocos, ¿no? Y a veces a los que le llega no la pueden utilizar por falta de formación o de información. Todos temas que yo creo que estamos involucrados de una u otra manera, pero bueno, invito a todos los participantes que participen de cada una de las sesiones, porque yo creo que hay un espacio muy próspero para trabajar, porque la realidad que nos involucra a todos y que nos toca un poquito a cada uno, duele, ¿no? Entonces, bueno, veamos si somos capaces de recibir todo este tipo de análisis e información y que esta conferencia sirva para llevarnos cosas para pensar, trabajar y sobre todo investigar, pero no investigar para solo hacer un paper, sino también investigar para poder generar impacto o compromiso social en nuestras universidades con la sociedad en donde estamos involucrados. Así que muchísimas gracias, gracias a todos los participantes por estar, y por favor no nos dejen mañana sin este deseo de que podamos trabajar y discutir. Samuel ha tratado de que este espacio y esta plataforma nos permita un intercambio importante, que él se lo va a explicar luego, así que utilicemos los recursos al máximo para que podamos sacar el mejor provecho. Muchas gracias, Samuel. Muchísimas gracias a todos por haber venido el día de hoy. Gracias a Diego, gracias a Carlos, gracias a Leticia, Felipe, y muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes por su participación y por su asistencia a la IFC. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana, hora de Lima, Perú. Transfiéranlo, hay que traducirlo al uso horario de cada país. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Felicitaciones, Carlos. Muchas gracias, Leticia. Muy gentil. Gracias a todos. Gracias, Samuel. Un abrazo, querido Diego. Buenas tardes. Buenas tardes. Un abrazo, Diego. Un abrazo.